Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal. En esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas, materias primas, divisas e índices bursátiles en compañía de Benjamín Izaza, trader y community manager de Bean Crypto. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium, donde compartiremos las mejores señales de trading, además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial, para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders. Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal. Hoy es 23 de octubre del 2023 y bueno, vamos a comenzar con el S&P500, el cual pues viene cargado esta semana de bastantes fundamentales. El principal y el más importante en este momento es el de los bonos, el cual su rendimiento ha superado el 5%. Esto es bastante clave porque esto no se veía desde hace 16 años. Entonces, desde que ocurrió básicamente la burbuja de las .com. Entonces, básicamente estamos hablando de un posible escenario de recesión si nosotros lo vemos de manera fundamental. De manera técnica, fíjense cómo nuestro análisis se ha venido cumpliendo, porque básicamente fue a cerrar el gap que tenía marcado sobre la zona de los 4.390 puntos, ya se los había yo mencionado en videos anteriores. Sube a cerrar ese gap y después desciende y vean lo que está generando en este momento. Está generando una fractura sobre la directriz alcista que venía formando desde octubre del 2022. Ya también les había mencionado que esta directriz pues básicamente era bastante débil porque solamente tenía dos toques, ¿sí? Donde se hubiera confirmado este tercer toque, pues estaríamos nosotros hablando de un fortalecimiento en ese impulso. Pero ¿qué sucedió el viernes de la semana pasada? Que terminó perdiendo el nivel de los 4.300 puntos. Y no solamente eso también yo les elaboré un artículo de análisis técnico en donde les hablaba justo del cruce de las medias móviles de 50 periodos y de 200 periodos en temporalidad de 4 horas. O sea, estamos hablando nosotros del famoso cruce de la muerte, ¿sí? Aquí la de 50 periodos la pinto de color naranja y la de 200 periodos la pinto de color blanca. Entonces fíjense que aquí se da justo en la zona en donde retrocede para cerrar el gap que había generado sobre la zona de los 4.390 puntos. Sube, cierra el gap y se mantiene por debajo de juntas medias móviles. Aparte de eso, pues bueno, tenemos el cruce, que sería el cruce que confirma un posible cambio de tendencia. Entonces ya las medias móviles nos está indicando un posible cambio de tendencia, y aparte de eso la directriz alcista que venía formándose desde octubre también la ha vulnerado. Ahora, bueno, ¿qué podríamos nosotros esperar? Bueno, básicamente yo podría esperar entre lunes y martes básicamente una continuidad hacia el nivel de los 4.150 puntos. No descarto que el miércoles nuevamente intente crear un impulso alcista para buscar recuperar el nivel de los 4.300 puntos. Un movimiento muy similar al que se vio, por ejemplo, en el petróleo. Que el petróleo ustedes vieron, ahorita lo vamos a ver de manera técnica, pero básicamente es una ruptura y después utiliza esta directriz como una resistencia dinámica, ¿sí? Entonces nuevamente podríamos ver un impulso alcista tras los resultados que nos van a entregar las tecnológicas, Microsoft, Apple, ¿sí? Básicamente el miércoles va a ser bastante agitado y no descarto la posibilidad de que vaya a subir hacia esta zona. Sin embargo, nuevamente, como les digo, los fundamentales son bastante complicados y hay que tener mucha precaución en este momento. En este momento nosotros no hablamos de cuál es el punto más bajo donde se pueda comprar, sino realmente cuál es el escenario que ustedes como inversores deben asumir para realmente comprar, ¿sí? No es el punto más bajo lo que nosotros estamos proyectando. ¿Qué tan bajo puede llegar a caer? Porque si lo podemos decir inclusive que puede llegar a cero, ¿sí? Pero de eso no se trata las inversiones. Se trata de cuál es el punto ideal en donde tú puedas comprar y de esa manera proyectar una rentabilidad frente a un mercado sano.
Y en este momento no tenemos un mercado sano. Eso es lo que yo estoy intentando demostrarles a ustedes, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué estamos viendo? Si ustedes ven de manera técnica, pues básicamente el S&P 500 ha venido formando altos y bajos decrecientes, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que nuevamente estar atentos a ese cambio de tendencia? Nuevamente, estar atentos a esas eventualidades que nosotros no esperamos y es donde crashea, por ejemplo, un mercado. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que estar preparados, apoyándonos siempre en los fundamentales. Ahora, pasemos al Nasdaq. ¿Qué ha venido sucediendo con el Nasdaq? Fíjense, en el Nasdaq, pese que en el S&P 500 ya vimos el cruce de la muerte, en el Nasdaq no se ve ese cruce de la muerte todavía, ¿sí? Sin embargo, en este momento, fíjense aquí a 4 horas, lo voy a ampliar un poco más. Aquí intentó crear un retroceso hacia tratar de recuperar el 100 de Fibonacci, o sea, la zona de los 14.600 puntos. Sin embargo, aquí pues básicamente nos estaría posiblemente confirmando que va a continuar descendiendo y el objetivo sería el 127 de Fibonacci, o sea, los 14.200 puntos. ¿Cuál es nuestro objetivo final? La zona del 161 de Fibonacci, que corresponde a los 13.800 puntos. Esto, si yo lo equiparo, o sea, si yo lo igualo con el S&P 500, sería los 4.000 puntos, ¿sí? Para el caso del Nasdaq, 13.800. 13.800 igual a 4.000 para el S&P 500. En ambos casos, en ambos índices, de perder estos niveles, pues estamos hablando de que nos están confirmando la continuidad bajista que se viene formando desde finales del 2021. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que saber jugar nuestras cartas, nuestras posiciones como inversores, ¿sí? Nuevamente es un llamado a la precaución porque nuevamente no sabemos cómo vaya a reaccionar el mercado. No hay liquidez. No hay liquidez, o sea, hay algo que es real. No hay liquidez en los bancos, ¿sí? Los bancos están evitando generar más préstamos, ¿sí? Y eso lo estamos viviendo nosotros mismos. Cada vez que vamos a un banco y necesitamos un préstamo, pues nos lo ofrecen con tipos de interés altos o simplemente nos dicen, no, usted no es apto para recibir un crédito. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros nos tenemos que apuntar, de que no hay liquidez, y es a eso a lo que nosotros nos tenemos que preparar de una manera psicológica frente a un escenario posiblemente de caída fuerte en el mercado. O sea, ya lo vimos en los bonos, ahora van las acciones, ¿sí? Pasando a Bitcoin. Bitcoin es el que más se ha movido, pero hay algo que yo quiero que ustedes vean, chicos, y es que pese a todo, o sea, pese a las circunstancias, yo quiero que ustedes vean que en el caso de Bitcoin se encuentra dentro de un canal lateral, ¿sí? Pese a las rupturas, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí yo había marcado la falsa ruptura que se generó el lunes de la semana pasada con la falsa noticia del ETF. Y nuevamente suben e impulsan el mercado para tratar de buscar la zona de oferta. La zona de oferta que nosotros tenemos es la zona de los $32.000, ¿sí? Y es básicamente la zona que perdió. Aquí intentó varias veces recuperarla, no lo logró, retrocede hacia la zona de los 25.000 y nuevamente intenta superar la zona de los 32.000. ¿Estamos hablando de un cambio de tendencia? No. ¿Estamos hablando de una continuidad de tendencia? No. Pero si nosotros vamos a hablar de chartismo, ¿sí? Si nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, el chartismo, aquí lo voy a pasar a temporalidad de un día, ¿sí? Pues básicamente sí estamos hablando, aquí voy a borrar esto, voy a borrar estos puntos, voy a borrar también las medias móviles. Y yo quiero que ustedes hablemos aquí de este canal o de esta directriz alcista que se venía formando, ¿sí? Entonces aquí voy a borrar todo este ruido, voy a borrar también aquí las medias móviles, ¿sí? Voy a borrar todo esto, toda esta basura, ¿sí? Y quiero que ustedes se fijen y aprecien acá. Este era el canal
de tendencia alcista que se venía formando. ¿Sí ven? Entonces, nuevamente hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque simplemente esta subida simplemente sea para confirmar la ruptura. Y este es el movimiento que yo también les estoy hablando del SP500, ¿sí? Porque el SP500 también hizo lo mismo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué podríamos nosotros esperar? Una de dos. Aquí hay un gap que está ubicado sobre la zona de los $35,000. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si llega a continuar el impulso, por ejemplo, para el caso del SP500, de continuar el impulso alcista esta semana, pues posiblemente también veamos una recuperación de Bitcoin hacia la zona de los $35,000. ¿Sí? Nuevamente, si respeta esta directriz y la utiliza como zona de resistencia dinámica, pues estaríamos nosotros hablando de que ese cambio de tendencia, estaríamos nosotros apreciando ese cambio de tendencia, ¿sí? Un giro de tendencia. Y ahí estaríamos nosotros hablando de una caída nuevamente hacia la zona de los $18,000, ¿sí? Nuevamente, absorbe toda la liquidez que hay en esta subida, ¿sí? Nuevamente, tenemos que ser nosotros muy francos también con la tendencia. Entonces no podemos decir que, no, entonces como hizo esto, entonces ahora voy a ajustar aquí la directriz. No, la directriz original es esta. Y esta es la que nosotros tenemos que respetar. Entonces, nuevamente, si no supera la zona de los $32,000, listo, continuidad bajista y estaríamos nosotros hablando nuevamente de la zona de los 25,000, la zona de los 23,000 y la zona de los $18,700. ¿Sí? Nuevamente, ese sería el objetivo. ¿Sí? Un retroceso. Pero igualmente, como les digo, estamos hablando nosotros de un canal amplio, de un canal de acumulación o distribución. Es más, si nosotros aplicamos los fundamentales, nosotros estaríamos hablando de que este canal sería un canal de distribución. Y si nosotros aplicamos Wyckoff, entonces básicamente lo que esperaríamos sería entonces una continuidad alcista que vaya y absorba la liquidez y se vaya a cerrar el gap que nosotros tenemos marcado sobre la zona de los $35,000. ¿Sí? Nuevamente se amplían nuevamente las proyecciones de hacia dónde podría girar el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando nosotros de que se está subiendo, pero no hay liquidez real para mover el mercado, ¿sí? Nuevamente, yo no tengo afán. O sea, si ustedes me lo preguntan a mí en lo personal, yo no tengo afán de que Bitcoin suba ya, ¿sí? No tengo afán. Que se mueva el precio como se tenga que mover, ¿sí? Pero nuevamente muchos van a decir se perdió la oportunidad, ustedes hubieran comprado en 25,000, ustedes hubieran comprado en 15,000, pero nuevamente como les digo, esto no se trata de buscar el punto más bajo para comprar, sino el momento más apropiado frente a un escenario saludable del mercado. En este momento no se ha corregido del todo el mercado y el mercado está súper raro, ¿sí? El mercado no está normal, ¿sí? Se supone que cuando una cosa sube, otra cosa debe bajar, pero es que todo está subiendo, ¿sí? Entonces, nuevamente, hay que tener cuidado con, nuevamente, lo que está sucediendo a nivel global y cómo puede llegar a afectar en el mercado, ¿sí? Si yo me llego a equivocar, pues bueno, listo, ¿sí? Algo habrán fallado entonces en los fundamentales que yo tenía como soporte para proyectar nuevamente al precio de Bitcoin de esta manera, ¿sí? Pero nuevamente los fundamentales son muy fuertes y en este momento no tengo afán, no hay necesidad de preocuparnos de que ya se nos perdió, ya perdimos el momento para comprar o para vender. No, se puede comprar ya, se puede vender ya. No se trata de eso, simplemente de mantener una oportunidad de venta clara. Por ejemplo, cuando nosotros dijimos ya ha llegado a los límites, ¿yo qué hice? Y se los comenté a ustedes abiertamente, vendí a finales del 2021 y vendí a principios del 2022. Cambié todo eso por oro, ¿sí? Y ahorita cuando yo les hablo del oro sí también puede caer con más fuerza. Y claro, puede eso representar pérdidas, pero mis pérdidas van a ser muy pequeñas. Estamos hablando de un 5%, de un 4%. Entonces no son muy grandes las pérdidas. Y por otro lado, mantengo mi capitalización estable, que esa es mi finalidad, mantener mi capital estable, ¿sí? No busco enriquecerme, no busco llenarme de millones porque para eso tengo yo también mi trabajo,
¿sí? Entonces, tengo mi trabajo, tengo mi sustento y tengo mis inversiones para mantener también mi capital lo más estable posible, ¿sí? Para de esa manera después invertirlo en otros activos que yo necesito, por ejemplo, una casa o un apartamento, lo que sea, ¿sí? Es eso es lo que debe pensar un inversor. ¿Para qué usted quiere dinero? ¿Sí? Es que Bitcoin se va a ir a 100,000 porque me quiero comprar una casa. ¿Sí? Se quiere comprar una casa, no quiere tener... O sea, el objetivo no es que Bitcoin se vaya a ir a 100,000. Su objetivo es comprarse una casa con esos $100,000 cuando suba Bitcoin a esa zona. Hay que ser realistas en eso. ¿Sí? ¿Para qué quiero Bitcoin? ¿Para hacerme millonario? ¿Sí? O simplemente para mantener algo de ingresos y algo que yo no esperaba. Les dejo eso para que lo piensen, para que lo mediten y asimismo también ustedes cambien también ese concepto de para qué son las criptomonedas, ¿sí? Si me lo preguntan a mí me gusta el Coin. ¿Por qué? Porque es barato, todo es barato. Las transacciones son baratas, las operaciones son baratas, todo es más económico. Y cuando yo voy a realizar transacciones o operaciones, lo hago a través del Coin, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es mucho más ágil y todo es mucho más barato que si lo llego a hacer en la red de Bitcoin, ¿sí? No puedo mover yo $100 en la red de Ethereum, porque de esos $100 en fee se van por lo menos más de $60. Entonces a la persona que le voy a depositar le van a llegar apenas $40, ¿sí? O sea, ¿para qué yo estoy invirtiendo? Y eso es la finalidad que ustedes deben tener como inversores. Y esa es mi invitación a ustedes. Entonces, nuevamente, Bitcoin lo tenemos aquí en esta zona. Vamos a ver cómo reacciona, ¿sí? No me afana, no me preocupo. Simplemente el escenario para mí no es apto para invertir, ¿sí? No es adecuado para invertir. Ahora, nuevamente, pasando al oro. Entonces, nuevamente aquí tenemos al oro. Fíjense aquí, nuevamente como les dije, o sea, aquí yo les teníamos marcado aquí la zona de pullbacks, que era un 79% de probabilidad de que se generaran aquí la zona de pullbacks, y es muy parecido a cómo se movió, por ejemplo, Bitcoin. Y aquí nuevamente lo voy a pasar a temporalidad de 4 horas. Voy a pasarlo aquí a temporalidad de 4 horas para ver qué es lo que está sucediendo en este caso. En el caso del oro, pues nuevamente tenemos fundamentales bastante fuertes que impulsaron el precio del oro muy alto. La verdad no lo esperaba sobre esa zona. Es más, ni siquiera pensé que fuera a superar la zona de los $1,880, que era era esta zona. Simplemente aquí yo lo que esperaba era un rechazo y después continuidad bajista. Nuevamente retoma el punto A y el punto C. Inclusive sube a absorber liquidez antes de llegar a la zona de los $2,000. Eso es lo que hizo. Subió, absorbió la liquidez y nuevamente se fue a posicionar por debajo de los $1,980. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a esperar? Lateralidad. Puede descender ¿hasta dónde? Hacia la zona de los $1,950. Ahí es donde yo voy a esperar una verdadera reacción de precio. O lo perfora o simplemente vuelve a rebotar para buscar nuevamente superar la barrera de los $1,980. Entonces, asimismo, ustedes deben asumir sus posiciones y nuevamente, zona clave $1,950 y zona de resistencia $1,980. Y para finalizar, vamos a pasar aquí al petróleo, el cual el petróleo en este caso, pues nuevamente, esto es lo que yo les digo que puede ocurrir con el S&P500 y que en este momento también puede ocurrir con Bitcoin, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo claro que sería con el petróleo. Tiene un impulso alcista, el cual es bastante débil porque apenas tiene 2 toques. En el tercer toque lo pierde. Fíjese, algo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento en el S&P500. Entonces, nuevamente desciende hacia el 61 de Fibonacci, o sea, aquí es, para el caso del S&P500, podría descender hacia la zona de los 4.150 puntos y después impulsarse, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que vimos en el petróleo fue que usó la directriz alcista
como una resistencia dinámica. Entonces nuevamente lo utilizó aquí, no logró superar la zona de los $90 y yo ya les había mencionado que la oportunidad de entrada en corto para el caso del petróleo está ubicado entre los 92 y los $90. Entonces nuevamente los que volvieron a entrar aquí sobre la zona de los $90 pues nuevamente en este momento van positivos. Entonces nuevamente aquí que estamos viendo, pierde el 50 de Fibonacci, que es la zona de los $87, continuidad bajista, siguiente objetivo 61 de Fibonacci, que corresponde a los $82 aproximadamente, y el objetivo final sería el 78.6 de Fibonacci, que corresponde a los $73. ¿Cuáles fueron los fundamentales? Pues bueno, ya nosotros se los habíamos mencionado. La OPEP nuevamente va a reanudar, o sea, Arabia Saudita ya dijo que volvían a incrementar la producción de barriles de petróleo. Entonces nuevamente estamos nosotros hablando de una continuidad bajista, porque lo que se pretende es desacelerar la inflación. Si permiten que el petróleo suba de esta manera, o sea, si permiten que el petróleo continúe su tendencia alcista, pues esto va a afectar a la inflación. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Porque es que Estados Unidos no es todo el planeta. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de China, estamos hablando de Japón. O sea, estamos hablando de que esto va a afectar a todo el mundo. Entonces, si todos ven que a todos los va a afectar, pues entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos entre todos para que el precio no nos afecte en la inflación. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, nuevamente, ¿qué podríamos nosotros esperar? Un cambio de tendencia, y en este caso pues estaríamos nosotros hablando de como objetivo la zona nuevamente del 63 y el 127 de Fibonacci, que correspondería a los $50, o sea, mínimos que habíamos visto en la pandemia. Entonces, nuevamente, esperemos a ver qué va a suceder en el mercado y qué tanto pueden llegar a ajustar los bancos centrales, en este caso frente al petróleo. Sin más, pues bueno muchachos, espero que les sea de utilidad, espero que realmente tomen como un consejo cada palabra que nosotros decimos también. Nuevamente, tomen la mejor decisión, cada uno, nuevamente, es responsable de sus operaciones, es responsable de sus inversiones, pero nuevamente un llamado a la cautela, ¿sí? Llamar el FOMO es muy fácil, realmente, ¿sí? Yo les digo Bitcoin a 200,000, vayan y espérense en 6 meses y con eso se pueden comprar una casa, o hasta 2 o hasta 3 casas, ¿sí? Arriéndenlas y listo, y vivan de eso, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, algo que muchos esperan, pero realmente puede llegar a ocurrir. Nuevamente, ¿sí? Es fácil decir do the moon, pero realmente hablarles del mercado y nuevamente llamar a la cautela es algo que muy pocos lo hacen, ¿sí? Nuevamente, como les digo, ¿qué es lo que realmente ustedes quieren? ¿Sí? Si ustedes quieren hartos dólares, entonces digan voy a comprar Bitcoin y esto se va a ir a do the moon. Porque es que yo quiero hartos dólares. Así de sencillo. ¿Y hartos dólares para qué? Para comprarme casas, para comprarme carros, para vivir la vida de fantasía que nos pintan en las redes sociales. Seamos un poquito más realistas. Realmente seamos un llamado a la realidad del mercado. Un llamado a la realidad de cómo son realmente los activos. Y asimismo tomen también sus decisiones. Nos vemos muchachos, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en nuestro análisis técnico semanal. Esperamos que les sea un poco más claro el posible panorama del mercado. Dale manito arriba si te gustó, suscríbete a este maravilloso canal y dale click en la campanita para que no te pierdas ni un solo video y noticias importantes del mundo de los criptoactivos. Antes de irnos, te recuerdo también suscribirte a nuestro canal de Telegram, en donde contarás con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas, y con solo 5 pasos podrás gozar de más privilegios en nuestro canal premium. Muchas gracias y seguiremos informando.